Bueno, buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener a Sarita Restrepo, quien está terminando residencia en la Javeriana de Bogotá y recientemente hizo una pasantía con nosotros en Cali. Se ha interesado por el tema de los lentes intraoculares en situaciones de afaquia. Este es un tema pues que particularmente en Cali hemos discutido durante muchos años y que yo siempre le he insistido a los residentes que es muy bueno oírlo y tener haber visto todas las variantes que se le han hecho a la técnica. Yo describí una técnica hace casi 40 años y he sido muy apegado a ella porque he visto los resultados buenos. Básicamente lo que cambiamos es el material de Prolene 10.0 a Luntex, pero hay una gran variedad de ideas y opciones que es muy bueno ver porque uno la puede ajustar o utilizar las distintas técnicas ah, según la situación específica. Y eso es lo que va a hacer Sarita, nos va a hacer una revisión de todo lo que hay en este campo. Muchas gracias, Sarita, y bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la bienvenida. Como ya pues lo dijo, yo soy Sarita. La idea surgió realmente a partir de varios casos que vi en la clínica durante mi pasantía, sobre todo porque vi que hacían muchas fijaciones a esclera y pues donde yo me formé como que no era tan frecuente, me llamaba mucho la atención los tipos de lentes y yo decía, bueno, entonces finalmente, ¿cuál es la mejor técnica? ¿Cuál es el mejor lente? O cómo es, o sea, ¿cuál sería el caso adecuado para escoger un lente u otro, u una técnica u otra? Y tuve también, pues, la fortuna de estar con el doctor Hugo, que no sé si está conectado, con un paciente de un trauma por explosivos que tenía un iris en muy malas condiciones, entonces también se le hizo una fijación escleral. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todo y como lo que me llamó la atención de cada una de ellas. Entonces, primero hablaremos un poquito de la introducción, posibles escenarios, las técnicas de fijación iridiana, fijación escleral que puede ser con o sin sutura, algunas complicaciones y unas conclusiones pues que saqué personales. Entonces, para definir afaquia, sabemos que es la ausencia del cristalino, generalmente unas causas primarias o secundarias, ya sea porque no hay formación o hay una formación incompleta, o hablamos de afaquia óptica cuando hay ausencia del cristalino o lente, en su caso, por ejemplo en este, en el eje visual. Entonces, cuando hablamos del contexto de afagia, pues como lo decía, tenemos dos escenarios, el escenario primario y el escenario secundario, que es el que vamos a hablar más que todo en este caso, que principalmente se iría debido a un trauma, a complicaciones intraoperatorias, pues que es nuestra temida ruptura de cápsula, o que haya debilidad celular y haya una diálisis que ya no permita posicionar un lente, o que haya subluxación o desplazamiento del lente, ya sea por trauma también, que sea un lente previamente implantado, o que sean pacientes que tienen como antecedente una pseudoexfoliación o con un Marfan. Entonces, pues inicialmente tenemos un paciente que está en afaquia. Lo ideal sería intentar hacer una corrección visual, ya sea con gafas o lentes de contacto, pero en la mayoría de los casos, por la anisometropía que se genera y las fórmulas tan altas debido a la hipermetropía, entonces hay mucha intolerancia. O también, pues, contraindicación, por ejemplo, para el uso de lente de contacto. Entonces ahí es cuando entra en cabida el implante secundario de lente intraocular. Además, porque no solo es la rehabilitación visual y como el manejo de esta anisometropía, sino también porque puede haber una queratopatía bulosa afáquica o un glaucoma afáquico secundario. Entonces, en este contexto, tenemos posibilidad de implantar lentes cuando hay soporte capsular o cuando no hay soporte capsular. Cuando hay soporte sería como el panorama más ideal o por lo menos el más controlado, donde yo puedo poner un lente, ya sea en el saco o en el sulcus. Y cuando no hay soporte capsular, ya entramos en contexto. Cámara anterior o cámara posterior. Dentro de la ubicación en cámara anterior, entonces lentes de fijación iridiana o de apoyo angular. Y en cámara posterior, fijación iridiana también o fijación escleral, que en este caso sería con sutura o sin sutura.
Entonces ya teniendo como todo este contexto, pues ¿qué técnica o lente voy a escoger? ¿Qué pasa? La agudeza visual final en los estudios se ha visto que es muy similar entre técnicas y y el perfil de seguridad también. Entonces ahí decía yo, bueno, ¿qué escojo? Vamos a ver cómo qué dilucidamos en este caso. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ya sabiendo que hay algo similar entre técnicas en cuanto a visión y seguridad, disminuir el tiempo quirúrgico, el tiempo de sutura y la manipulación de los tejidos y pues obviamente las complicaciones asociadas tratando de tener un buen posicionamiento del lente que quede centrado y que no haya desplazamiento o tilt, que es cuando éste se inclina. Entonces, en la evaluación inicial vamos a hablar, pues obviamente, hacer una mejor agudeza visual corregida para saber ese paciente en qué contexto estamos, hacer una toma de presión y una gonioscopía para mirar el ángulo y tener en cuenta intraquirúrgico cómo puede actuar. ¿Qué cirugías previas ha tenido el paciente? Inclusive aquí podríamos hablar de otros dos contextos y es si tiene planeado alguna cirugía de glaucoma, porque debo tener un buen estado de la conjuntiva y de la esclera, o si es un paciente que tiene enfermedades del tejido conectivo y ya tiene áreas de escleromalacia o riesgo de presentar pues una escleritis, un adelgazamiento o algo, que esto sí es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo está la córnea? ¿Cómo está el soporte capsular? O si hay debilidad celular y si tengo un buen soporte, entonces para yo planear mi cirugía pensando qué lente voy a implantar. El vítreo, porque en la mayoría de los casos ya cuando es secundario voy a requerir una vitrectomía y cómo está la retina, teniendo en cuenta que una de las complicaciones podría ser un desprendimiento asociado y debería tratar previo a esto los desgarros pues evidentes que haya pues o lesiones predisponentes en general. Para el procedimiento quirúrgico, entonces, evaluar siempre qué tipo de anestesia va a utilizar. En la mayoría de los casos, como son cirugías grandes, va a ser con general, en algunos puntuales intracameral o con bloqueo, dilatación versus no dilatación, el cálculo del lente, porque acordémonos que vamos a cambiar de posición de lo que normalmente están diseñados los cálculos, las marcaciones, porque casi todas las cirugías se basan en incisiones que son a 180 grados y, como ya les conté, la vitrectomía previa. Pues previa durante el procedimiento, pero que va a requerir, a requerir vitrectomía. Entonces, ya entrando en el contexto del lente en saco o sulcus, entonces ojalá idealmente uno pudiera tener un saco que está en buenas condiciones. Casi siempre en estos contextos es porque se planeó la cirugía y se difirió un implante secundario de lente. Entonces, tengo las cápsulas, puedo entrar como pues con una fácil separación, entre comillas lo pongo, porque no es tan fácil y es entrar con viscoelástico para en una zona donde no esté adherido para abrir el espacio y permitir que esto nos abra e implantar un lente. En este caso, si tengo una posterior intacta, un lente de una pieza. Cuando vamos a hablar de sulcus, entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que debe haber un soporte capsular de al menos 6 horas del reloj y que por lo menos 3 de estas horas estén inferiores y pues con un buen soporte sonular. Pues ojalá se pudiera dejar abotonado, que es cuando las ápticas están en el sulcus y la óptica se deja pues se captura como con la anterior. Y pues en este caso van a ser lentes de 3 piezas porque estas ápticas que son cuadradas de los lentes de una sola pieza son un poco más gruesas y van a generar frote, inflamación, liberación de pigmento, riesgo pues de glaucoma en su caso también. Sería este lente de 3 piezas. Y ese sería como el contexto clínico más controlado. Ya entrando un poco a cuando no hay soporte capsular, entonces podemos hablar del lente de cámara anterior, ya sea de soporte angular, que tradicionalmente se ha hablado del lente de Kelman, hay otros que esto es como de asa abierta, o hay otros que se han descrito previamente, o lentes de soporte iridiano. Realmente los de soporte angular requerían como un sizing muy adecuado, el sizing es como el tamaño del lente que sí diera con la zona de posición que es en el espolón escleral, porque se vio que había mucho glaucoma asociado y descompensaciones corneales, entonces esto trajo que no se utilizara tanto el lente. Y por eso pues como que entraron nuevas técnicas como el de soporte iridiano, que cámara anterior de fijación iridiana, y estos son los parámetros como generales que se piden cuando lo voy a posicionar en cámara anterior, que es un endotelio que esté apto con un buen recuento, una profundidad de la cámara que por lo menos tenga 3 milímetros, un diámetro horizontal de la córnea de 10,5 y una integridad del iris, que este también se puede coger con pincitas porque hay otros cirujanos que si hay algo de soporte a 180 grados lo ponen, que sea al menos de 270 grados y un diámetro pupilar menor a 6 para permitir que la óptica pues, pueda abarcar la pupila y hacer una buena rehabilitación visual, que sería este que es el ártice.
que es un lente de PMMA biconvexo, hay bicóncavo también, hay, perdón, cóncavo convexo, biconvexo, que es creo que el que más se utiliza. Pues la altura es de 5,4 milímetros y en su parte más amplia, pues de 8,5. Entonces va a requerir una incisión, ya sea corneal o escleral, de por lo menos 5,4, 5,5 milímetros. Contraindicaciones para este lente, que haya miriasis porque pues no va a lograr el objetivo visual adecuado, además va a ser difícil el posicionamiento y que se mantenga adaptado al iris, que haya defectos iridianos grandes, que haya isquemia en la retina, porque eso podría más adelante generar neovasos o complicaciones asociadas, o que sean pacientes con uveitis y que vayan a inflamarse más de lo que uno esperaría. Entonces, este es un video, realmente este video es de, ok, yo creo que acá me funciona eso. Es de un niño de 1 año y medio donde se hace una incisión por córnea, unas paracentesis que van orientadas hacia el iris, al iris donde voy a enclavar. Acá se hace un aspirado, pues porque es un cristalino completamente claro y blando, una aspiración con bimanuales. Ponemos viscoelástico, se inserta el lente, eso viene con un equipo especial como para unas pinzas de fijación y unos ganchitos de anclaje. En este caso puede ser un Simsky porque se está poniendo retropupilar, pero también hay un elemento que es más que todo para fijación anterior que se llama el Bacufix, que tiene como aspiración, entonces él aspira iris y permite que puedan clavarse en el lente. Luego se sutura, se limpia muy bien el viscoelástico y no más, es una técnica pues que realmente cuando vamos a hablar de ventajas de la técnica, es reproducible, es una técnica fácil, entre comillas, porque tiende a ser corta de tiempo y pues ya tiene como unos pasos muy establecidos. Generalmente hay una estabilidad a largo plazo. Todo depende de que haya una buena fijación, que haya una, pues como que se tome buena cantidad del iris, que quede bien centrado el lente y la ventaja es que ellos ya tienen como un sistema de cálculo del lente propio de la casa que lo produce, entonces esto permite pues que no haya como tantas sorpresas refractivas asociadas. Y como desventajas, entonces, complicaciones secundarias en el segmento anterior, que haya luxación o pues, luxación del lente y que esto genere una descompensación corneal secundaria, una mala dilatación, aunque, según la teoría, si es un lente que está bien posicionado, pues no debería afectar la dilatación y el astigmatismo secundario a la incisión, ya sea corneal o escleral, pues que se realice. Traté de buscar unos artículos, este fue el más nuevo que encontré como tratando de comparar entonces el soporte irinidiano, en este caso era retropupilar, versus los lentes fijados a esclera. En este caso, este lo hicieron en Bulgaria. Trataban de definir resultados anatómicos funcionales y cuál era la satisfacción de los pacientes en ambas técnicas. Lo dividieron muy similar, 21 ojos retropupilares, 20 fijados a esclera. Casi todos por cirugía complicada, por trauma o por luxación pues, del lente previo, pero sin comorbilidades pues, de retina, de glaucoma, de córnea u otra pues como preexistencia ocular. Se realizó un seguimiento a 6 meses y realmente, en cuanto a resultados visuales, a la pérdida de endotelial y a la satisfacción de los pacientes fue muy similar en ambas técnicas. Lo único que reportaron, así como para tener en cuenta, es que con la fijación escleral había un poquito menos de satisfacción, creo que era 56 versus 58%, y tenían más ojo rojo, pero en general, como muy buenos resultados con ambas técnicas en lo que se vio. Otra de como de las opciones que planteaban es, bueno, por ejemplo, tengo un lente luxado, ¿sí? Digamos, un paciente que ya había sido operado de cataratas, se luxó el lente a cavidad vítrea, ¿qué posibilidad hay de suturar este lente al iris? Entonces, lo escribieron desde 1976, obviamente depende del estado del iris, se planteó con el fin de hacer una protección, pues como proteger la conjuntiva o tratar de manipularla lo menos posible, sobre todo en pacientes con glaucoma y pues dicen que puede ser inclusive con anestesia intracameral, como por como el tiempo de cirugía corto y la facilidad, entre comillas, del procedimiento. Utilizaban un ProLens 10.0 y lo que hacen es que fijan el lente, pues lo traen de cámara posterior, ya sea por medio de vitrectomía o si ya se hizo la vitrectomía previamente con unas pincitas, se posiciona debajo del iris y se anterioriza un poquito para poder ver las ápticas y se realizan unos puntos de sutura que en muchas ocasiones son puntos deslizantes para poder fijar esas ápticas al iris. Es una técnica muy exigente, requiere de cirujanos muy expertos y
Se ha visto que puede haber muchas lesiones del iris asociadas y realmente por todo esto es una técnica que no se ha utilizado mucho hoy en día y por eso ya vienen como las nuevas propuestas en cuanto a fijación. Ya pasando a la esclera, entonces desde 1981 se empezó a hablar como de la posibilidad de fijar lentes a la esclera, pero por medio de suturas. El doctor Girard en el 81, luego el doctor Malbran en el 86 retomó la técnica. Inicialmente se hablaba de dos puntos de fijación que se hacía por medio de flap escleral para permitir como dejar esos puntos debajo de la esclera y que no se erosionara tanto la conjuntiva, pero se había visto que había mucho tilt, mucho desplazamiento del lente. Entonces, más adelante, que ahorita lo vamos a hablar, se propuso la técnica de cuatro puntos de fijación y diferencias entre ellos que hay una vía de acceso externa o interna. Externa en cuanto a que yo incido desde afuera hacia adentro para poder reparar la sutura o traérmela conmigo, o vía interna que es por medio de manipulación de la cámara anterior. Y debido a todo esto, entonces hay varias técnicas de sutura descritas. Yo traje pues como las que más me llamaron la atención y que me parece que son un poquito más reproducibles. En cuanto a los lentes suturados a esclera, entonces tradicionalmente, este es uno de los ejemplos de lente, son unos lentes de PMMA que son rígidos, entonces requieren una incisión un poco más grande. Em, Son de una pieza, pero tienen estos orificios en la óptica que permite pasar la sutura para así poder posicionar el lente, que lo ideal sería que quede a la altura del sulcus. El diámetro de la óptica en la mayoría es de 6 milímetros y pues obviamente respetando las 3 y las 9 del reloj porque ahí están las arterias ciliares y los nervios, entonces para no hacer esta afección allí. Y que se hagan pues las incisiones a 180 grados. Entonces en muchos casos proponen hacerlo a las 2 y a las 8. Estos fueron los lentes que más vi mencionados. Realmente cuando vamos a mirar, todos son del mismo material, son de casas distintas, muy similar diámetro de la óptica entre 6,5 y 7, pero esto era algo que hablábamos con el doctor Castro y es que los diámetros totales sí varían. Y es que el más pequeño o el del diámetro más corto es el CZ70BD, que es uno de los más utilizados. Y está también el IO, que es un lente de la India, si no estoy mal, acá lo distribuye Care Group, que es un poco más ancho. Entonces ahí empieza como la discusión sobre las suturas y la fijación a largo plazo, porque una de las técnicas que se propone es que cuando el lente es un poco más amplio y queda bien ubicado en el sulcus, entonces va a haber como una especie de fibrosis o una adhesión a los tejidos propios del ojo, que en caso de que de la sutura se rompa, pues el lente no tendría tanto a luxarse, ¿sí? Cuando hablamos de las suturas, entonces tenemos varias suturas disponibles. Inicialmente las técnicas se utilizaron con prolene o polipropileno de 10 ceros. Este tolera altas temperaturas, pero se ha ido viendo en los exámenes a medida que se hace seguimiento que a 60 meses más o menos el 28% de las suturas ya estaban degradadas, una ruptura casi segura a los 4 o 5 años, algunos hablan de 10, pero puede ser un poco más rápida, y sobre todo en las zonas de pinzamiento o de manipulación que se tuvo con el lente. Más adelante trataron de proponerlo con 9 ceros porque tiene 50% mayor diámetro y 60% mayor fuerza tensil, entonces da como más estabilidad a largo plazo y hoy en día creo que es uno de los que más se utiliza. El polipropileno 8,0 también se propuso con este fin, como de dar más estabilidad y que tuviera como más fuerza tensil y resistencia, pero primero son nudos, pues como las suturas más gruesas, los nudos son más grandes, son un poco más difíciles de enclavar pues o ponerle en la esclera, entonces podrían extruirse más. Se ha visto que hay mayor asociación a edema macular e interrogo porque vi en uno de los artículos que describen mayor incidencia de glaucoma, pero no describían el mecanismo. Entonces, no sé si sea debido a la corte que analizaron o alguna cosa de estas. Ya lo nuevo, entonces, entre comillas, que creo que fue a partir del 2014 que se propuso, fue traer esta sutura de Gore-Tex que viene de la cirugía cardiovascular, donde hay mayor fuerza tensil, es una sutura que tiene muy poca degradación a lo largo del tiempo, tiene poca respuesta inflamatoria, pero sí se ha visto que en casos puede haber desplazamiento o tilt. Hay un edema macular interrogado que tampoco se ha podido saber si es asociado directamente a la sutura utilizada. Es un lente un poco más grueso y tiene manipulación más difícil, entonces debe manejarse muy bien y sobre todo tratar de pensar que se puede erosionar y que debe quedar bien oculta. Entonces muchos utilizan esta sutura pero dejando un flap escleral para permitir que la sutura quede bajo el flap y no se erosione pues de una forma tan fácil.
Y hasta ahora, en lo poco que se ha descrito, pues en los seguimientos que se han hecho, no ha habido ruptura reportada, pues como lo que alcancé a leer. Y vienen hablando también de poliéster diestero, que parece que en los estudios que se están realizando a largo plazo puede dar también un poco como de estabilidad y menos ruptura a largo plazo. Eh, Más o menos alrededor del 2006, el doctor Hoffman trató de proponer una técnica que evitara como la exposición de la sutura y tanta manipulación de la conjuntiva para reducir también así el riesgo de endoftalmitis secundaria. Entonces se propone como un bolsillo escleral sin disección de la conjuntiva que se hace a través de incisión corneal periférica. Inicialmente se describió para lentes subluxados, pero hoy en día hay gente que lo utiliza en ambas y está bien, es reproducible. Acá les traigo unas foticos, pero ya les voy a mostrar un video porque me causó curiosidad. Yo al principio no entendía muy bien al leer la técnica, pero cuando uno la ve realizar por el doctor Hoffman, se ve una técnica que puede ser reproducible y se llama como sliding knots y es como que los deslizan dentro de ese bolsillo que se crea. Entonces, acá tenemos el video, se hace con un punta diamante más o menos a 300, 400 micras de profundidad la incisión. Luego con un crescent se hace el bolsillo, más o menos un 50% del diámetro de la esclera, unas paracentesis que van a estar anteriores al sitio de la incisión y la paracentesis se hace a través del bolsillo donde está, se inserta la sutura, que es con una aguja que es las 6, CF6 creo, no me acuerdo muy bien el, el, la definicióncita, pues como la abreviación, pero es una aguja larga, que esta también la utilizan mucho en suturas de cuando hay, digamos, iridodiálisis o cuando hay ciclodiálisis para hacerlo. La idea es que se ponga la sutura, que se pase como por el orificio del lente para poder fijarlo. Este era un lente luxado, como les conté, pero ya se ha utilizado también. Entonces, insertan la sutura, la pasan a través del orificio, la reposicionan nuevamente con la aguja y ya luego, primero lo hacen en ambas incisiones y ya luego lo suturan como vimos y el nudo se desliza como dentro del bolsillo. Se trae puede ser con un hook o con un Simsky, se trae hacia córnea y se desliza a través del bolsillo. Otro de los lentes, que inclusive hay varias técnicas descritas para estas, es el Acreos, que es un lente que requiere una incisión más pequeña, que es flexible y que tiene estos ojales en las extremidades, entonces va a permitir que se haga una adaptación, pues, o una fijación de 4 puntos. En este caso, en este artículo lo describan con el looping technique, que es parecido al anterior en cuanto a misma aguja, es una aguja recta, se pasa a través del orificio, se retoma al otro lado, vamos al otro orificio, retomamos afuera y hacemos como dos suturas que posteriormente se van a enclavar en la esclera para que no se extruyan. Inicialmente descrito con prolene, ahora inclusive la casa, hablando con la niña de esta casa, me decía que ellos ya casi que piden que sea con Gore-Tex como para asegurar una estabilidad a más largo plazo. Hay que tener en cuenta que viene en varias medidas y que es un lente hidrofílico. ¿Qué pasa con el hidrofílico? Y es que si es un paciente que puede en un futuro tener un desprendimiento de retina o que requiera gas o aire, en alguno de los casos puede opacificarse, pero ha venido como utilizándose mucho, sobre todo como por la fijación que tiene. Algunos lo hacen con agujas, como les decía, y se me había olvidado mencionar que también puede hacerse por medio de trócares, que veo que ha sido muy utilizada, sobre todo trócares asociados a el Gore-Tex como para la manipulación de este. Más adelante entonces también se habló de la técnica de Caneabrava. Caneabrava es un brasilero que en base a la técnica de Yamane, entonces él dijo, bueno, ok, se puede usar pues como una técnica que se utiliza sutura, pero que no tiene tanta manipulación de esclera y que no requiere estar realizando nudos y que estos nudos de pronto vayan a extruirse más adelante. Inicialmente la describió como en dos pestañas, pues o flange, y luego, por tilt y como por asegurar una mayor fijación, propuso también la de 4. Este, que fue el artículo inicial, fue solo de 4 pacientes, ya él ha venido como reproduciendo mucho su técnica, hizo un seguimiento solo a 4 meses y en ese tiempo de seguimiento pues no hubo complicaciones. Vamos a ver también un video porque las imágenes son un poco confusas, lo que él hace es que utiliza un cauterio de estos, como el que vemos en la foto B. Entonces inserta la sutura, la fija al lente, la pasa por un túnel escleral
y por medio de una aguja que es 24 y cauteriza posteriormente como los extremos de la sutura para tratar de asegurar que ésta se sostenga en la esclera, que quede enclavadita, que no se extruya tanto, pues y que obviamente sea una técnica un poco más como ágil, pues ágil, entre comillas, o que sea más reproducible en el tiempo y que pues no sea tan engorrosa de realizar. Muy bien, ya les vamos a mostrar acá el video. Entonces, este me llamó la atención porque lo pone el doctor en su YouTube y lo hace por medio de un lente Acreos, donde ya permite la fijación de cuatro ápticas, pues, o de las cuatro orificios. Lo pasa, perdón el término tan coloquial, como una maquita. Se fija que esté en correcta posición y que vayan a quedar las cuatro fijadas hacia afuera, así como lo ven en las formitas que él pone. Y empieza, cuando ya por medio de una aguja logra traer la sutura en los cuatro extremos, entonces ya la corta, realiza el cauterio y verifica que queden adecuadamente introducidas en la esclera para evitar que se extruya y que el lente quede en una posición adecuada, obviamente tratando pues como de equilibrar la tracción en ambos extremos. Muy bien, entonces ya hablando de lentes suturados de esclera, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos una posición del lente que se habla también que es cerca a la posición natural o que permite que los cálculos sean adecuados para que, pues porque se estima que queda más o menos en sulcus o en el saco, inclusive dependiendo de la incisión. En algunos reportan incisiones de 2 milímetros, que creo, pues a 2 milímetros del limbo, que creo que son las más utilizadas, que este sería lo que equipararía para el sulcus, u otros hablan también de 3 milímetros, que correspondería al saco. Y depende mucho del lente que se ponga, porque si son lentes que son completamente planos, que no tienen una angulación o que pueden quedar rozando con el iris, entonces si se inserta 2 milímetros puede erosionar un poco y generar inflamación. Entonces hay que tener eso en cuenta. Evita las complicaciones que teníamos con el Artisan en el segmento anterior, permite también muy buena rehabilitación visual. Mm, y en desventajas, entonces tenemos, dependiendo de la técnica que utilice, pues de la técnica de sutura y la sutura que se utilice, que haya subluxación o descentramiento, que pueda exponerse, porque es muy importante tener en cuenta que si hay exposición de la sutura, la endoftalmitis incrementa, pues el riesgo de presentar endoftalmitis se incrementa en un 24%. Y tener en cuenta el tamaño de la incisión, como lo vieron los primeros lentes que les mostré que son de PMMA rígidos, como no pueden ser plegables, requieren una incisión grande que a largo plazo va a generar astigmatismo, pues, o inclusive pues, que haya una hipotonía posterior porque no hay un cierre adecuado de la incisión escleral o corneal, pues aunque la mayoría son túneles esclerales, eh, aunque ya hay varios lentes que se utilizan que son plegables, que vamos a hablar un poquito más de esos adelante. Debido a toda esta manipulación y como a todos estos inconvenientes que hay con la extrusión de la sutura, con el daño en la conjuntiva, la manipulación de estos tejidos, entonces se han tratado como de proponer técnicas que sean sin sutura. Inicialmente se habló de un lente teflón que era un lente de PMMA, pues perdón, de teflón con un material dice que es más resistente, pero más flexible que el PMMA. El 97, no encontré muchos datos como de esto. Luego el doctor Gabor empieza a hablar de la técnica de la fijación escleral de lentes de tres piezas sin sutura. El doctor Agarwal trae esa técnica, pero la adiciona entonces el adhesivo tisular como para tratar que el lente quede mejor posicionado. Y ya hay una nueva tendencia que la menciona el doctor Ucari et al, pues Ucari y colaboradores, que lo que se trata de hacer es pues como poner un poco de calor sobre la áptica, aplanarla con una pinza y que esto se amplíe y permita que haya como un mayor diámetro en el extremo distal de la áptica, que son en las zonas donde más pues como dehiscencia pues o luxación ha habido de la áptica, y que el hecho de tener esto aplanado y más ancho permita que con las fibras de la esclera sea más difícil que ese luxio, que la áptica salga de allí. Eh, es una opción, entonces en unos artículos hablaban que es mejor aplanarla o hacer como el honguito, pues, o la cauterización del extremo que permite que también pueda ser enclavado en la esclera. Esta es la técnica de Gabor o Scarias, que la hacen por medio de una aguja de 24 externa, ingresan por un túnel escleral que ellos decían que podía ser 2 a 3 milímetros también, como les hablaba ahorita, se trae luego con una pinza 25
el áptica del lente y se trata de enclavarlo en la esclera, pues como de enclavarlo es de, como de que quede eh, pues como a nivel de la esclera, que quede insertado, que no quede extruido, pero sí se vio que había mucha dehiscencia de estas. Como les contaba el doctor Agarwal, entonces hace una técnica muy similar, a diferencia de esta, utiliza bolsillos flaps esclerales. En este caso, lo que hace es que hace la misma técnica, trayendo las ápticas para ponerlas en este flap, pero le adiciona pegante pues adhesivo o pegante tisular con el fin de permitir que haya como una mayor estabilidad a largo plazo. Y más adelante, entonces ya en el 2017, el doctor Yamani, o Yamani, trae esta técnica que yo creo que ha sido como la, ¿cómo se dice? Como la desencadenante de muchas variaciones o modificaciones, pero basándose puntualmente en esta, porque con lo que él propone debería ser una técnica que es corto, pues como corto el tiempo de realización, que sea de poca manipulación y que tenga una buena estabilidad, pero requiere mucha habilidad de cirujano y que quede exactamente a 180 grados con los túneles del mismo tamaño para que el lente no vaya a inclinarse. Entonces se hace con el lente de 3 piezas que ya vamos a hablar cuáles vamos a utilizar, pues cuáles se podrían utilizar. Importante, él utiliza una aguja 30, que es un diámetro pequeño, que no hay disponible en todas partes, pues o que hablaban inclusive que ya hoy en día una de las modificaciones es una aguja que sea 27. El túnel escleral es a 2 milímetros posterior y hacia el sentido de las ápticas 2 milímetros también y como les decía 180 grados. Entonces, este es uno de los ejemplos, este es del doctor Ahmed, pues Aik Ahmed. Ellos usan el ECT Lucía, que es un lente que ya vamos a ver muy similar en forma al MA60, que creo que es el que más utilizamos, pues el que más tenemos acá cuando hablamos de sulcus. Me llama la atención esto y es que él pone en la aguja, donde, como cuando va a insertar, un marco de estos sostenedorcitos como de los ganchos de iris para medir exactamente esos 2 milímetros y que sí le queden de la medida correcta en las incisiones. Entonces, primero toma una de las ápticas, luego ingresa con la otra sin soltar la que ya ingresé. Vamos a poner por la aguja esa áptica del otro extremo para poderla extraer por medio de la esclerotomía, pues o el túnel que se forma. No es esclerotomía, realmente es túnel. Eh, Hay dos opciones de lo que leí lo descrito y es cortar un poquito la áptica para que quede más fijo o cauterizar, pero como mover un poco hacia atrás, ¿sí? Como lo va a hacer él acá, para permitir que ese honguito que se forma al final de la áptica quede enclavado y no haya tanto riesgo de extrusión. Él posteriormente revisa que el lente quede centrado, que quede en buena posición y pues viendo un cirujano tan experto como él, podríamos decir que es una técnica fácil, pero es una técnica muy exigente e inclusive en muchas ocasiones el lente sufre cuando estoy tratando de canalizar el áptica, pues que la áptica que va en segundo plano, pues como en el segundo momento de la cirugía. Entonces, analicé cómo, pues busqué qué se hablaba de estos dos lentes, que son los, pues como los más propuestos, entre comillas, porque tienen unas medidas exactamente iguales, pero encontré que el CT Lucía es de ápticas de PDVF, que es, ya les voy a decir las siglas correctas, pues el material exacto, y es un material que es mucho más pues como más duradero, pero flexible que esas ápticas de prolene que tenemos con el MA60. Inclusive, en muchas ocasiones de lo que se describe es que se desinsertan las ápticas y es un poco difícil de manipular en el caso del MA. Entonces, lo recomendable cuando hacemos una técnica como esta o estamos planteando hacerla, sería tener un lente como el CT Lucía que permite una mejor manipulación y que no va a tener tanto riesgo que esas ápticas se suelten o que durante la cirugía yo tenga estas complicaciones. Inclusive, como es tan exigente esta técnica de Yamane, él planteó en algún momento este como estabilizador de agujas, pues planteó, no, él lo diseñó, y lo que se trata de hacer con esto es que las agujas tengan el ángulo exacto de ingreso al túnel, pues a ese túnel escleral que se va a formar, como para asegurar que ese lente sí quede en una buena posición. Ya que el tilt es netamente dependiente de esa simetría en las incisiones, por eso lo pongo como desventaja. Y
Se ha visto también que hay luxación del lente, por eso entonces se habla de la cauterización pues perdón, es que inclusive lo llaman como mushroom en los artículos, pero sí es claro que la técnica original, que es descrita con la aguja de 30, tiene mucha menos incidencia de luxación de estas ápticas que la técnica de 27, que fue una de las que más plantearon posterior a verla como la dificultad que tienen en algunos países para poder conseguir estas agujas. Pasamos entonces a este lente, que yo creo que es de los lentes, pues el lente como tal diseñado, como más nuevos que se ha hablado, que es este Carleval, es un lente que salió en el 2020 y es un lente que también se planteó para tratar de no utilizar suturas. Entonces, es un lente que, como ven, tiene una conformación supremamente compleja, entre comillas, pero que lo que tiene como finalidad es esa T distal que permita ser enclavada en la esclera, que tenga esas marcas, como lo señalan las flechas, que me dicen que el lente está bien posicionado, em, y que sería un lente que si hago una técnica repetida, es fácil de enclavar. Se han descrito pocas complicaciones en el seguimiento a largo plazo, más o menos 2,5% de los pacientes, eh, que pues edema corneal, como en muchos casos por la manipulación, desgarros en la retina, pero realmente no se sabe si es asociado al lente o preexistente en el paciente. La ruptura de este lente por la manipulación, porque es un lente un poco delicado, y más importante aún, que lo resalto ahí, la hipotonía, porque requiere de unas esclerotomías que a veces se asocian a hipotonía. La ventaja es que es una hipotonía generalmente transitoria. A tener en cuenta que el material también es hidrofílico, entonces es un lente que podría opacificarse y pues obviamente la técnica exigente, ¿sí? Este es el lente, entonces acá vemos un video donde lo hacen por medio de flap, hacen primero los dos flap esclerales. Posteriormente, entonces fijan, pues obviamente los trócares y se pone pues la infusión para permitir un adecuado estado del ojo. Se inserta el lente verificando que quede en la posición adecuada. Esto es supremamente importante y es un lente que entra por una incisión de 2,5 milímetros. Requiere unas esclerotomías, perdón, que se hacen con un trocar 25 que permita el paso de la pinza. Entonces siempre dicen como verificar que la pinza puede entrar. Se inyecta el lente, sin inyectarlo completamente, se toma la áptica, pues el extremo, la T del extremo al que sale. Se verifica que esté bien posicionado, con la pinza se trae entonces esta T, vean ahí cómo queda acomodada, y luego se toma la T contraria, verificando que esté en posición. Por eso les decía que tenía esas muesquitas que se ven, y se extrae allí. Se suturan los flaps y ya quedaría adecuadamente posicionado. Entonces, cuando vamos a analizar estos lentes, fijaos, esclera sin sutura, ¿qué ventajas tenemos? Y es que tenemos una posición del lente, un cálculo pues, para el lente que permite ser un poco más adecuado y que no nos dé tantas sorpresas como ya lo había mencionado antes, en los otros lentes también, sobre todo en los de iris, y que se cuida la córnea en estos casos. Se supone que la idea es tener un menor tiempo quirúrgico y esto es a lo que más vamos, con la menor manipulación posible, que sea una técnica reproducible y que son técnicas que permiten que este lente esté estable a lo largo del tiempo. Desventajas: que en estas nuevas técnicas los estudios llevan un corto plazo, entonces todavía no conocemos mucho las complicaciones asociadas. Se ha descrito mucho captura pupilar, sobre todo con Yamane, porque se habla también de la posición, entonces que si la incisión, pues en la incisión o la ubicación del lente es a 2 milímetros posterior al limbo, entonces es un lente que va a quedar un poco en contacto con el iris y que podría hacer esa captura pupilar. Inclusive en muchos de los casos hablan de hacer una iridotomía, pero a pesar de la iridotomía se ha visto que igual puede haber captura de este. Y pues el tilt, que todavía sigue siendo algo como a considerar, pero que cada vez con estas técnicas va viéndose un poco menos. Quería traer un poco, esta diapositiva me quedó un poco cargada, pero como que para que entendamos las complicaciones y para que esto nos ayude como a seleccionar el lente que vamos a utilizar. Se habla siempre entonces de la subluxación, que se ha descrito desde un 3 hasta un 28%. Importante tener en cuenta, pongo sulcus ahí en asterisco, que era lo que les hablaba pues como del tamaño del lente, y es que si es un lente que está en sulcus, está con suturas, por ejemplo el prolene, y se va a romper, entonces tener en cuenta que si es un lente de un diámetro apropiado, a pesar de que estas suturas se revienten, pues el lente podría quedarse en posición y no habría tanta subluxación como esperaríamos.
Ya hablando en la desinserción de ápticas o la subluxación por estas en las otras técnicas, entonces ese flange o esa cauterización de los extremos en el reborde redujo del 7,4 al 4% esa subluxación de las ápticas. Entonces sí es importante considerar que si voy a hacer una técnica de estas, pues no está de más cauterizar esos extremos o en alguno de los casos aplanarlos buscando pues un buen resultado. Las erosiones se han descrito mucho, es muy variable, desde un 17% hasta un 73% a los 2 años con las diferentes suturas. Eh, Todavía no muchos casos reportados, pero es muy importante cuando hablamos de Gore-Tex tener en cuenta que se puede erosionar, que es una sutura muy estable y que genera poca inflamación, pero que debe quedar muy bien posicionada en la esclera o inclusive para no tener estos problemas de pronto hacer un flap. La captura pupilar, como ya les mencioné, la endoftalmitis que nunca deja de ser un riesgo y por eso se trata de usar técnicas o sea, que disminuyan el riesgo de erosión y así no haya tanta endoftalmitis asociado. El edema macular, que va a estar presente hasta en el 36% de los casos. El desprendimiento de retina, pero es importante tener en cuenta que no siempre es asociado a la cirugía como tal, sino que hay muchos pacientes, por ejemplo, que tienen trauma previo, entonces no se sabe si fue secundario al trauma o a la cirugía en sí. La hemorragia vitrea o supracoroidea, que en este caso es más en los lentes fijados a esclera o suturados por la incisión y por los hallazgos que hay ahí, el glaucoma secundario, el edema corneal y la hipotonía, que también tener a consideración con el Gore-Tex porque es una sutura que es un poco más gruesa. Se ha visto hasta en un 12% de los casos, la mayoría de ellos manejables. Y cuando se utilizan trócares o cuando se utilizan pues esclerotomías, también se ha visto mucha diferencia cuando hablamos entre 23 o 25-27, que inclusive hay algunos que reportan que entre 25 y 27 la frecuencia pues de hipotonía es cerca al 0%. Ventajas que estas que les voy a mencionar acá resuelven en 60 días, entonces yo puedo darle chance al paciente de irlo tratando sin necesidad de tener que entrar a hacer como alguna medida aeróbica o alguna cirugía, pues como en un tiempo tan reciente a lo previamente realizado. Entonces el edema corneal, la hipertensión ocular, la hemorragia vítrea y el edema macular tienden a resolver idealmente con buen manejo en los primeros 60 días posteriores a la cirugía, entonces saber que no hay que correr, pero sí verificar muy bien que no haya otras complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico que se realizó. Entonces, ya en mis conclusiones, yo decía, bueno, todos van a permitir una buena agudeza visual y una buena rehabilitación visual, que finalmente es lo que queremos. El objetivo primario entonces va a ser tener una buena estabilidad del lente y que permanezca a largo plazo. Entonces es bueno conocer las técnicas y tratar de quedarse con la que mejor resultados tenga para el cirujano, porque sí se ha visto que la mayoría de ellas son técnicas que requieren como de una curva de aprendizaje y que mientras mejor sea la curva, pues más duradera, más estable o menores complicaciones va a tener esta técnica. Es muy dependiente de la que se utilice y de la sutura que se utilice. En el caso pues de utilizar sutura, entonces yo al final me preguntaba, ¿qué es más duradero? ¿La fijación al iris, la sutura o las ápticas? Esa es como la duda que me queda. Pues no duda, sino que uno dice, bueno, ¿qué contexto o cómo voy a analizar acá? Importante que no quise hablar de precios, pero en nuestro contexto país hay que tener en cuenta el valor de los lentes. Mientras más tecnología o más novedosos sean, son lentes que son mucho más costosos y por eso en muchos sitios se sigue utilizando técnicas que ya están descritas desde hace muchos años, que dan una buena rehabilitación, que si son técnicas que el cirujano hace de forma correcta, son técnicas, pues son lentes que van a durar y a permanecer por mucho tiempo. Entonces ya sería como analizar, individualizar cada paciente, cuál sería la técnica más adecuada a realizar en ellos. Eso era lo que les traía como hoy una revisión como general de las técnicas que se han descrito para que cada uno lleve a casa qué quiere utilizar. Muchas gracias, Sarita. Muy, muy buena, muy completa la revisión, muy bien explicado eh, eh, y muy, muy bien resumido, porque son muchas, como usted lo mostró muy bien, son muchas las opciones. Yo, como les decía, pues llevo como 40 años amarrando lentes Sí. y puedo decir que tengo una buena experiencia y que he probado prácticamente todas las opciones. Y entonces, les puedo dar unas recomendaciones eh, básicas que son producto
de haber ensayado de todo y haber hecho de todo. La primera es la vitrectomía. Siempre he insistido en eso. La vitrectomía debe ser completa, debe ser agresiva y no se debe suturar pues en medio del vitrio, ni pensando que uno empuja el vitrio, que el lente empuja el vitrio. No, tiene que removerse Importante. todo el vitrio. Lo segundo es que no hay ninguna técnica fácil. Todas son muy exigentes, todas. Requieren mucha precisión, hay que estudiarlas muy bien. Y como son cirugías que a menos que usted esté metido en este campo y le remitan muchos pacientes, eh, va a ser ocasionalmente. Pues si usted se pone a picar por aquí, picar por allá, no va a ser capaz de dominar ninguno. Entonces, mi consejo es, escoja una técnica, repítala, ensáyela, hágala en cirugía experimental y péguese a esa técnica, pero es bueno tener las otras opciones, conocer las otras opciones, porque en un momento dado eh, puede salir de un lío conociendo todas las variantes. Pero básicamente tenga una o dos técnicas que son las que hace. Yo recomiendo definitivamente la sutura esclera en 2 puntos, pero requiere de un lente diseñado específicamente para eso y del tamaño que es. Y en los últimos meses, sutura esclera con Prolene da un nivel de seguridad muy grande. El tercer punto es el material de sutura es muy importante, ¿no? Entonces, el largo plazo, si usted está hablando de largo plazo, usar un material de sutura que no se reabsorba como el Pretex. Y los nudos se pueden esconder muy fácilmente si uno se aleja del limbe. No hay necesidad de hacer colgajos, no hay necesidad de hacer eh, pues toda clase de maniobras ahí en el limbo, simplemente llevarse el nudo fuera del limbo. Eso, pues, yo lo describí hace muchos años, lo he hecho por muchos años, funciona muy bien y no he tenido nunca problemas con los nudos. Ah, y en el caso de los artisan, definitivamente la técnica retropupilar funciona muy bien, el enganche es muy seguro, el lente queda muy bonito. No sé el largo plazo de eso, cómo sea, porque no hay suficiente tiempo. Entonces, si le voy a contestar a Sarita la pregunta que hizo al final, yo creo que tener la respuesta es un lente eh, de fijación de estructura, ¿sí? Y con una estructura de buen material y un lente bien diseñado, yo le puedo, pues todo el que pasa por ahí por el consultorio tiene oportunidad de corroborarlo, que a veces vemos pacientes de 25, 30, 35 años, y ahí está el lente en su sitio, el ojo está perfecto, no ha tenido ningún problema, ninguna molestia. Desde luego que todo el listado de complicaciones eventualmente se ve, pero se reduce muy marcadamente si uno sigue con cuidado todos los pasos. Perfecto. De nuevo, muchas gracias. A usted, doctor, muchas Si gracias. hay preguntas o comentarios, Eso es así. En el chat no hay pregunta, doctor. ¿alguno de los docentes quiere hacer algún comentario, alguna recomendación? Hola, doctor Castro, buenos días, ¿qué hubo, Sarita? Hola, doctor. ¿Cómo están? Bien, ¿y Muy buena usted? revisión, muy buena revisión, como dijo el profesor Castro. Tengo una pregunta para Alberto y es Gore-Tex y las técnicas tradicionales que nosotros aprendimos con el de fijación a esclera. Esa estructura de Gore-Tex definitivamente no entra por el ojo del CZ, ¿verdad, profe? Sí, es que yo no uso el CZ, yo uso el IOCare El y IOK. sí entra, sí Ok. se puede suturar. Ah, bueno. Por el Súper. ojal sí se puede suturar. Ok, perfecto. Por lo que no entra es por la aguja 30, que es la que Ok, usamos para pasar el hilo, ¿sí? Eh, pero entonces ahí se hace una esclerotomía 25 y con una pincita se pasa el hilo, se sutura.
Y lo que yo estaba haciendo es que uso el mismo Gore-Tex para cerrar la esclerotomía, dejando el nudo hacia adentro. Y eso funciona muy bien y no se ve nada y no hay que hacer la disección. Sí, no, la ¿Sí? disección es claro que nosotros lo aprendimos que eso no es necesario hacerlo. Es No hay que visor. hacer. La única variante es cambiar el lente, cambiar la aguja a 25 y el resto digamos que sigue igual. Sí, sí, sí. Ah, súper, voy a hacer ese cambio. Sarita, el paciente que viste va en 2070, quería mencionártelo porque Increíble. es una variante que salva ojos literalmente, como lo viste Sí, allí. Y como decía el profesor Castro, es una técnica reproducible en la medida que uno lo haga y lo haga y la haga. Y uno ya adquiere como su memoria muscular y lo hace entre comillas sencillo, pero como decía el doctor Castro, es una técnica exigente en el sentido que si uno se equivoca en un paso, toca volverse hasta el principio. de Entonces, no acuerdo. es tanto lo difícil, sino que exige una concentración absoluta en la cirugía. Sí, doctor. Cuando uno los ve a ustedes operarlo, uno dice, wow, ya es una técnica que tienen muy clara y lo hacen ver fácil, pero ¿cuánto tiempo ha tomado, sí, o cuántos años llevan haciendo esto para que se logre esta, estos buenos resultados, ¿cierto? Eso me pareció muy chévere, Sí, porque muy buena vi revisión. que les va Muchísimas muy bien. Muchas gracias. Y Bueno, es muy importante eso que mencionas ahorita porque es muy fácil ver y decir, ay, yo hago esto. No. Si a usted le gustó la técnica, si le parece buena, ensáyela, pruébela, ejercítese, reviste los videos 50 veces, porque le aseguro que ninguna es fácil. ¿Sí? Exacto. Ok, Muchas bueno, bueno, muchas gracias. gracias. Hasta bueno. luego. Que estén bien. Hasta luego.